Chicos, ¿se acuerdan cómo era que había que hacer para poder compartir y que se pasen las diapositivas en el virtual? ¿Se acuerdan que lo había hecho mal y después alguien me lo hizo cambiar? Sí, estoy en eso. Claro, pero tenía que hacer una opción de esta. Porque primero tenías que entrar a la presentación y abrirla. Ahí Está está acá. como si la fueras a presentar. Bien. No, o sea, acá dentro del Power. Espera, ¿pero esto qué es? Claro. Presentar. Para que esté toda la pantalla. Sí, ¿cuál es esta? Y ahora sí, fíjate. Y ahora, ay, por favor, no, qué estrés. Para salir tenés que salir por el teclado. ¿Eh? Para salir de la pantalla tenés que salir por el teclado. Ya lo verté. Si no, si arrastras el mouse hasta la parte de arriba, no aparece. Ahí está. Un poquito por dentro. Claro, tiene como un delay. A ver si puedo. No, no estoy pudiendo. Cerrado y así nuevamente. ¿Esto? Ahí. Tenés razón. Acá. No, sí, igual me parece que primero tenés que hacer eso. A ver. Ahí está, y ahora sí tenés que abrir como para presentar un poquito toda la pantalla. Ahí el power. Lo hice. Claro, Vamos a esperar. lento. Si no, pongo acá. Acá, y ahora sí tenés que ir de vuelta arriba. Sí, lo minimizo. No, pero ahí no te va a pasar la diapositiva. Ah, ¿no? Tenés que ir arriba. Allá Ahí, fíjate que dice Michelle, y ahí sí apretás en la que está toda. Esta. No, la otra. Esta. No es tan sencillo. O sea, todo bien, pero... Gente, en los que están virtuales, fíjense si pasan las diapositivas. Sí, profe, pasa. Bueno, fantástico. Bueno, si quieren arrancamos, ¿eh? ¿Quieren cerrar las puertas? ¿O están bien así? Yo por el sonido. Bueno. Ahora en un ratito me avisó Pablo Arias si iba a venir, porque yo lo invité como para que podamos discutir un poco todo el tema de las diferentes formas de hidratación. Si bien el objetivo de segundo año de fisiología no es discutir eso, bueno, pero me interesaba que él pudiera aportar su mirada como para guiarnos un poco en cómo abordar esta UP con profundidad. O la mirada que él tenga, ¿no es cierto? Bueno, transmitiendo, grabando. Leemos la UP entonces. Un grupo de amigas se está preparando para una gran maratón que se realizará en la ciudad de Rosario, auspiciada por una conocida bebida que se publicita para deportistas. Las jóvenes discuten sobre cuándo, cómo y con qué deben hidratarse durante el ejercicio. Si se preguntan si será mejor el uso de agua de la canilla, agua mineral, aguas saborizadas, sales de rehidratación oral, e incluso si será conveniente el consumo de té, mate o café. También comentan que con la inscripción les regalaron una hermosa remera y botellas de la bebida promocionante del evento. Bien. Bueno, acá yo les hice como siempre una serie de datos que aparecen en el enunciado que nos guían para el análisis de esta UP. No nos dice la edad de las chicas en el enunciado, pero sí estamos en el módulo de adolescencia, por lo tanto entendemos que son chicas jóvenes o adolescentes, ¿tá? Entonces tenemos que enmarcar el análisis de la situación problema, entendiendo que ellos están atravesando esa etapa. Bueno, entonces recuperar conceptos de adolescencia, que ustedes ya vienen viendo de todas las áreas pasadas, pensar en la actividad física en la adolescencia,
que por un lado sabemos que es un hábito saludable y que es muy bueno promoverlo, pero a su vez, y yo siempre agrego algunas cositas que no están en los conceptos de propuestas por el área, pero se me ocurrió que podía ser interesante pensar que a veces en la adolescencia, incluso en la adultez, determinadas modalidades de actividad física pueden también obedecer no solo a la búsqueda de un hábito saludable, sino también a responder a determinados estereotipos, ¿no? De belleza física o determinadas ideas que comparte la sociedad, que incluso son modas, que si están realizados de una forma inadecuada, pueden ser perjudiciales. Sabemos que la actividad física no puede arrancar a hacerla de golpe, sino que tiene que tener un inicio gradual, y a medida que se va adaptando puede aumentar la exigencia. Entonces me pareció importante, porque está esto de las modas, de las maratones y del running, y que por ahí es importante pensar como médicos y como médicas, bueno, no es sencillamente actividad física y esto es algo positivo per se, sino que hay que reflexionar en torno a cómo, cuándo y por qué las personas buscan hacer esa actividad física, ¿está? Desde ya que igualmente, en el marco de la carrera de medicina, entendemos a la actividad física como una práctica saludable, con todas esas salvedades, ¿cierto?, que dije recién. Por lo tanto, pensando un poco en incluir los conceptos que están propuestos por el área, que tiene que ver con las inequidades en salud, se me ocurrió pensar que en el enunciado están hablando de la ciudad de Rosario, que es una gran urbe. Ustedes saben que tenemos grandes desigualdades sociales, económicas, y se me ocurre la pregunta, y por eso se las puse ahí: ¿cuáles son los grupos sociales que acceden a la actividad física? No todos los grupos acceden a la actividad física, y esto podemos pensarlo como una inequidad de salud. ¿Está? Después lo vamos a abordar sobre el fin del análisis de la UP, si es que tenemos tiempo. Y ahí es donde cobra importancia el concepto de promoción de la salud, ¿sí? Porque en realidad lo que debemos es garantizar el derecho a la salud para todas las personas, en el marco de la atención primaria de la salud, y esto de la actividad física es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Ustedes, cuando trabajen en el futuro, en las poblaciones más vulnerables o de nivel socioeconómico más bajo, van a ver que hay muchas dificultades de índole diversa para que las personas hagan actividad física, ¿sí? Bueno, ni hablar de las cuestiones de la dieta. Bien. Después, bueno, desde el punto de vista fisiológico, lo que se plantea, al margen de los contenidos de filtración glomerular, que están particularmente propuestos para iniciar el estudio de la función del aparato urinario, lo que se plantea es que estas chicas se preguntan respecto de cómo hidratarse, ¿sí? Para esto, bueno, ahí se me tapa con el cartelito ese negro. Tenemos que pensar en el balance hídrico, que ya veníamos hablando, ingresos, egresos, qué tipo de pérdidas van a tener en esa maratón, como para pensar en cómo las vamos a cubrir. Básicamente es eso. Balance de agua y balance de electrolitos para seguir la homeostasis, y en base a eso tenemos que guiar nuestro análisis. Bueno, está propuesto también el inicio del estudio del aparato urinario en esta UP, desde el punto de vista estructural, macroscópico, microscópico, y como decía, el inicio del estudio de su función. El estudio de la regulación del volumen y de la osmolaridad de los líquidos corporales. Si bien el estudio de la regulación del volumen lo vamos a seguir completando y entendiendo a medida que vayamos avanzando en lo que es el manejo tubular del sodio y cómo se regula el balance del sodio, ¿sí? Ya estamos un poquitito más en condiciones de pensar cómo se regula la osmolaridad, porque lo estuvimos viendo en la UP pasada, pero ay, ¿qué es eso? No, no tenemos el control. O sea, hay alguna cosa que está habilitada que hace que los estudiantes que estén ahí en la llamada puedan dibujar. Bueno, pueden escribir algún mensaje si quieren. Bueno, si pueden borrar, no creo que interfiera mucho, pero bueno, por las dudas, si se puede mejor.
¿Qué más? Sí, tendría que no habilitar que pase, pero ya vamos a perder demasiado Es tiempo. como eso. Claro, muchísimo. No, porque además tipo 10:30, 11:45, me dijo Pablo Arias que iba a venir, entonces prefiero llevar esta exposición un poco más rápido que de costumbre, como para que lo podamos aprovechar, y más que mañana es imparcial, ¿no? Supongo que mientras esté se le va a poder preguntar de cualquier contenido, ¿no? De fisiología. Bien. Bueno, y otra cosa que de mi parte nomás, que podamos pensar todo esto de la actividad física y estas dinámicas, ¿no? De los grupos y en torno a cómo se hace la actividad, cuánto, etcétera, siempre en el marco de un sistema y de un mercado que hace sus propagandas para favorecer el consumo, y eso por supuesto que va a determinar y a condicionar nuestras prácticas, ¿sí? Nuestras prácticas sociales, como por ejemplo la actividad física, que es una práctica en salud, y bueno, como ya sabemos, va a condicionar nuestra práctica médica. Largo el tema, pero bueno. Bueno, para completar un poco desde el marco teórico de lo que es adolescencia, fui extrayendo conceptos que caracterizan esta etapa, que me parece que ustedes tienen que recuperar. Todo esto ya lo conocen, no hay demasiados contenidos nuevos en los textos que están propuestos. Si bien hay un texto que no lo encontré por ningún lado, el de Anónimo, ¿alguien lo encontró? Bueno, porque es una de las bibliografías obligatorias, dice que está en crecimiento y desarrollo UP8. Si alguien lo tiene y lo puede compartir, bienvenido sea. Porque está nombrado y yo no lo encontré en ninguna parte. Bueno, de adolescencia, ¿qué les puse? Que es una etapa de la vida que está caracterizada por el cambio, que está entre la niñez y la adultez, y por supuesto está determinada social, histórica y culturalmente, ¿sí? No es lo mismo el concepto de adolescencia en una sociedad y en un tiempo que otra sociedad en otro tiempo, ¿está? Incluso hay sociedades que ni siquiera tienen la etapa de la adolescencia y se pasa de la niñez a la adultez en un rito de pasaje X, por ejemplo, en un momento. No está considerado como etapa. ¿Qué caracteriza esta etapa? Bueno, cuestiones de índole, por supuesto, ustedes ya estudiaron en sexualidad, género y reproducción, la pubertad con todos sus cambios físicos, ¿sí? Y después el concepto más ampliado de adolescencia, que incluye la pubertad, pero a su vez también incluye todos los cambios psicológicos y sociales de esa persona que está transitando esta etapa de la vida, y también lo que significa la adolescencia para la sociedad, ¿sí? La sociedad le da un lugar a la adolescencia y un tratamiento específico a los adolescentes, como para el resto de las etapas de la vida. Desde el punto de vista psicológico, implica el duelo, que ustedes estudiaron, de la etapa infantil, el duelo de los padres de la infancia, un corte con todo aquello que me daba seguridad, una crisis de identidad, o sea, ¿quién soy? Sería la pregunta, donde aparecen nuevas identificaciones con los pares, con determinadas figuras públicas, llamados ídolos, ¿sí? Referentes, donde se buscan nuevas identificaciones, donde reafirmarse. A su vez se desarrollan en forma importante las relaciones sociales con los grupos de pares. Desde el punto de vista del análisis de las etapas de la sexualidad, desde el marco teórico del psicoanálisis, recuerden que está la etapa de la sexualidad infantil, la etapa de latencia y la etapa de la sexualidad adulta, cada una con sus características que estudiamos en sexualidad, género y reproducción. Bueno, el pasaje de una dependencia a una autonomía relativa con responsabilidades crecientes, y a su vez en las familias, lo que nos habla este texto de la Cátedra de Psiquiatría de Niños, básicamente puntualiza que se flexibilizan los límites de las familias para adaptarse un poco a este sujeto que tiene autonomía creciente. Hay como que alojar esa autonomía en desarrollo que supone el adolescente como miembro de una familia. Bien, de adolescencia, para enriquecer lo que dijimos al principio,
seleccioné estos conceptos. Y después, bueno, vamos a la dimensión biológica de análisis, que no es tan extensa, me parece. En esta UP, ¿hay que decirlo, Marta? ¿No? Bueno, y vamos entonces al aparato urinario con las funciones de los riñones. Esto ustedes ya lo vienen conociendo, ¿no? Excreción de productos de desecho, regulación de la composición y el volumen de los líquidos corporales, regulación de la presión arterial. Ya habíamos iniciado la regulación a corto plazo de la presión arterial en trabajo, habíamos nombrado un poquitito que a largo plazo la controlaba el riñón a través de la regulación del volumen del LED. Bueno, en todo el área del ser humano y su medio se va a profundizar en la comprensión de cómo los riñones regulan la presión arterial. Regulación del equilibrio ácido-base, función endocrina y también función metabólica con gluconeogénesis. Como el hígado también puede producir glucosa a partir de otros compuestos no glucídicos del riñón. Bueno, y en cuanto a su estructura, ustedes saben que de la parte de estructura abordo esto muy poco y prefiero hacer hincapié en fisiología porque lo encuentro más integrativo, ¿sí? Bueno, ya tenemos el corte de un riñón, donde vemos la cápsula, la corteza, que emite las pirámides, perdón, que emite las columnas, las pirámides medulares, que se rodean justamente de las columnas que emite la corteza. Las pirámides tienen su vértice, que se llama papila, que va a desembocar en lo que son los cálices menores, que desembocan en los cálices mayores, y luego esto en la pelvis renal, que va a ser la circulación de la orina, ¿no es cierto? Ahí tenemos ampliado un pedacito de la corteza con la cápsula y la médula que llega, fíjense, hasta, la ampliación esta llega hasta el borde de la papila, donde tenemos las nefronas más superficiales y las nefronas yuxtamedulares. Ustedes saben que hay algunas nefronas que se llaman yuxtamedulares que se profundizan en la médula, tienen una asa de Henle larga. Bueno, las partes de la nefrona, eso, el glomérulo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, túbulo colector, me imagino que ya lo han visto. Bueno, los glomérulos, fíjense, que están todos en la corteza. Y la médula tiene las asas de Henle y los túbulos colectores. A su vez, cada nefrona tiene una irrigación, bueno, muy particular, donde tenemos, después lo vamos a ver, arteriola aferente, la red de capilares glomerulares, arteriola eferente y los capilares peritubulares, que en las nefronas de asa larga, o sea, las nefronas yuxtamedulares, tienen una disposición particular que se llama vasos rectos, que después, cuando veamos el mecanismo de concentración y dilución de la orina, tiene mucha importancia esa disposición anatómica histológica que tienen. Bueno, y las funciones muy resumidas de los distintos segmentos de la nefrona, acá está desenrollada, porque si no tendría que estar en contacto el glomérulo, como ustedes saben, con la parte del túbulo distal, del inicio o fin de la asa de Henle, está desenrollado, y vemos entonces que el glomérulo, su función es, como ya saben, la filtración del plasma. Muy resumidamente, el túbulo proximal se encarga de una reabsorción isosmótica. A su vez, el asa de Henle se ocupa de reabsorber iones y líquidos, y, bueno, de una manera muy particular, que ya después vamos a estudiar en otras UP, y participa de la generación, de la génesis, de un intersticio medular hiperosmótico. ¿Sí? Toda la característica del transporte de solutos y agua que tiene lugar a nivel del asa de Henle. Y después ya en el nefrón distal y bueno, en el túbulo colector, lo que se realiza es una reabsorción regulada, ¿sí? De iones y fundamentalmente de agua, que tiene que ver con la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales, y participa de la homeostasis del pH. Entonces, allá ustedes
arriba tienen lo que ya conocen, que el proceso de producción de orina involucra entonces filtración, reabsorción de sustancias y de líquidos desde la luz hacia el intersticio y, bueno, posteriormente después a la sangre. Secreción de sustancias, que sería el camino inverso, y el resultado de todo esto es la excreción. Nosotros lo podemos pensar como algo general de la producción de orina, o lo podemos analizar en una sustancia en particular, ¿sí? Su filtración, su secreción, su reabsorción, y finalmente lo que se excreta, si es que se excreta algo, ¿está? Ahí después, cuando esta figurita me gustó mucho, porque tiene, de cada sector tienen el volumen o el porcentaje de volumen y la osmolaridad. Pero eso, una vez que vayan avanzando en las funciones en otras UP, lo van a comprender mejor. ¿Qué es el bolón? Esta imagen. Esta imagen es de un libro que se llama Silverstone, que me encantó. Me encantó porque tiene un montón de esquemas. Después voy a ver si se lo subo al Drive, porque es muy cortita la explicación. Para el que le gusta estudiar con dibujos, está bueno. Saqué casi todas las imágenes que puse en el Power, las saqué de ahí porque, bueno, hablan por sí solas. Bueno, y hoy entonces nos vamos a focalizar en la función del glomérulo, ¿sí? Que es la filtración, fundamentalmente, entre otras cosas. Allá arriba a la izquierda tenemos la arteriola aferente, la red de los capilares glomerulares y la arteriola eferente. Tenemos bueno, después abajo les muestro la membrana de filtración, pero ahí se ve cómo los capilares están recubiertos por los podocitos con sus prolongaciones. En el rostro hay un montón de fotitos re lindas, donde se ve fotos reales de todas estas células, súper interesante, cómo están dispuestas, la especialización histológica es realmente impresionante. Bien, tenemos el espacio de Bowman, después el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, que se continúa con el túbulo proximal. Y allá, a la izquierda, en el polo vascular del glomérulo, tenemos lo que es el aparato juxtaglomerular, donde tienen el segmento, el tubo que está cortado en forma transversal, sería, bueno, el túbulo, la parte final de la falange, el inicio de el túbulo distal, con la mácula densa, que son las células especializadas, tienen el mesangio extraglomerular, y bueno, en relación a, sobre todo la arteriola aferente, tienen las células juxtaglomerulares, que son las que secretan renina. Ahí, fíjense que está uno de los capilares, o un pedacito del ovillo de capilares, cortado y ampliado abajo, ¿sí? Donde tenemos la luz de los capilares en rosadito, fíjense el endotelio capilar fenestrado, que también está ampliado acá, o sea que tiene agujeros. Todos los pedicelos, que son las prolongaciones de los podocitos, donde se interpone una membrana basal, que también, bueno, está ampliado acá. Los pedicelos entre sí dejan unos espacios que se llama hendidura de filtración. Bueno, se ve una célula mesangial, y lo que por ahí les pueden llegar a preguntar es cómo está compuesta la membrana de filtración, y son las tres capas que ustedes ya conocen: el endotelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos con sus prolongaciones o pedicelos. Esta estructura de la membrana de filtración o barrera de filtración tiene varios nombres. Lo que logra es que se filtren plasma y solitos pequeños y no se filtren las proteínas. A esto colabora las cargas negativas. Bueno, después ahí, si se fijan en el rostro, está sumamente explicado, pero básicamente la idea es que esta membrana está cargada negativamente, entonces de alguna manera repele a las proteínas que, al quedarse en los líquidos corporales, en el plasma son polianiones, entonces negativo con negativo se repele, y de esta manera se impide aún más el pasaje de proteínas, ¿no? Se suma la carga y el tamaño grande que tienen las proteínas, que no les permite pasar. Bien, creo que estamos.
Bueno, qué viento. El flujo sanguíneo renal. Dijimos que entonces el líquido que pasa a la cápsula de Bowman es un ultrafiltrado de plasma, filtrado o ultrafiltrado de plasma. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que es el flujo sanguíneo renal, que no es lo mismo que el flujo plasmático renal, porque sabemos que la sangre tiene elementos formes y tiene plasma, ¿sí? Entonces podemos calcular el flujo sanguíneo renal como, con esta formulita, el flujo plasmático renal sobre 1 menos el hematocrito, ¿tá? Pero el concepto que les tiene que quedar es que no es lo mismo sanguíneo que plasmático, porque la sangre, además del plasma, tiene elementos formes. Bueno, el flujo sanguíneo renal representa alrededor del 20% del volumen minuto cardíaco. Esto no está en relación a necesidades metabólicas, sino a necesidades funcionales, ¿sí? Para que se produzca todo esto que estamos hablando, necesitamos que ese plasma, esa sangre, esté llegando permanentemente a los glomérulos. Por eso es tan elevado el flujo sanguíneo renal. Y el 90% está destinado a la corteza, que es donde están los glomérulos, justamente. Fíjense que acá tenemos en el corte la arteria renal, donde se divide en las arterias segmentadas. Yo les puse vasos porque el sistema venoso es homólogo, que lleva los mismos nombres, tanto la irrigación arterial como el drenaje venoso, tiene los mismos nombres. Entonces, volviendo, vasos renales, vasos segmentarios, vasos interlobulares. Recuerden que el lóbulo es la pirámide con el tejido de corteza de las columnas de corteza alrededor. Vasos interlobulares. Después vienen las arterias arciformes que se ven acá arriba. Estos serían los interlobulares. Estas, las arterias arciformes. Estos que se disponen en forma radiada serían los interlobulillares, que van a dar la arteriola aferente, red de capilares glomerulares, arteriola deferente, y que se va a continuar con los capilares peritubulares, que ya dijimos que en las nefronas yuxtamedulares va a adquirir la particularidad de llamarse vasos rectos y que se van a disponer justamente en forma recta, en una disposición similar a las escaleras. Voy un poco rápido porque así podemos aprovechar bien cuando venga Pablo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es un repaso de lo que ya vienen viendo. No, eso es otra cosa que vamos a ver ahora. 120 ml o mililitros por minuto es la tasa de filtración glomerular. Pensemos que si es el 20% del volumen minuto cardíaco, si vos tenés un volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto, ¿sí? Podríamos decir que el 20%, estamos hablando varón 70 kilos, ¿sí? El 20% es 1 litro, ¿está? No son 120. Ahora vamos a ver cómo llegamos al 120. El flujo plasmático renal es menos. Sabemos que el plasma es más que los elementos formes, pero ponele que sea la mitad. Para redondear el plasma sería medio litro, el flujo plasmático renal. ¿Sí? Redondeando, chicos. Después ustedes ven los valores exactos de los litros. Entonces sería 1 litro por minuto de sangre a los riñones, a los 2 riñones. ¿Sí? Medio litro por minuto de plasma, o sea, sacando la circulación de las células por la circulación. Claro. Dividido. El 20% del flujo plasmático renal. Esa es la tasa de filtración glomerular. Ahora vamos a hacer... yo quería ponerles ese cuadrito y al final no se los puse. Ahora lo vamos a decir oralmente. Acá viene la tasa de filtración glomerular. O sea, ¿qué analizamos? Que hay sangre que pasa por los glomérulos y una parte de eso se filtra. ¿Sí? Entonces, de lo que pasa, hay un 20% de toda la sangre que pasa por los riñones
El 20%, bueno, no de la sangre, del plasma. ¿No? Perdonen, pero la salvedad hay que hacerla. No es lo mismo decir sangre que decir plasma. Entonces, de todo el plasma que pasa por los riñones, un 20% se filtra y se va a todo el conjunto de las cápsulas de Bowman existentes en los dos riñones. ¿Se entiende este concepto? Eso se llama fracción de filtración. Ahora lo vamos a ver. Vamos a definir tasa de filtración glomerular. Es importante que puedan definirlo. Ya sé que es fácil, pero piensen en la definición porque así no se van a equivocar. Es el volumen de fluido que pasa a la cápsula de Bowman en la unidad de tiempo. ¿Mm? En realidad, a todas las cápsulas de Bowman de los dos riñones. ¿Tá? No de una cápsula de Bowman o de otra. ¿Tá? Entonces, es flujo eso. Recuerden del trabajo y tiempo libre, que cuando vemos volumen de fluido que circula en la unidad de tiempo, estamos hablando de flujo. ¿Sí? Entonces, la tasa de filtración glomerular o índice de filtración glomerular, también le llaman, TFG o IFG, es un flujo. Es el volumen de fluido que se filtra en los dos riñones en la unidad de tiempo y que de la cápsula de Bowman va a entrar al túbulo proximal. Esa es la tasa de filtración glomerular. Más o menos son dependiendo de la bibliografía, 85, 90, 125, 130 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿De dónde sale ese mililitros por minuto? Dijimos que el flujo sanguíneo, pensemos cómo vamos extrayendo ese filtrado. Flujo sanguíneo renal, lo tengo que reducir a flujo plasmático renal, que es un poco más de la mitad, y del flujo plasmático renal hay un 20% que se va para los túbulos proximales de los riñones. ¿Está? Entonces, de ahí es de donde sale ese 90 a 125, que lo podés redondear si querés, no para el examen, sino para que no te equivoques, en 100. 100 mililitros por minuto. Si decís, por ejemplo, que el flujo plasmático renal, para redondear, no porque sea el valor exacto, repito, es de 500, el 20% es 100. ¿Está? Entonces, eso es lo que se va para las cápsulas de Bowman. Y la fracción de filtración es lo que estamos diciendo, expresado matemáticamente. La tasa de filtración es la relación, el cociente, entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal, y me da 0,2. Lo cual quiere decir que la filtración es el 20% del flujo plasmático. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿y de qué depende la tasa de filtración glomerular? Depende del área que es sumada de intercambio o de filtración, por la permeabilidad de todas esas barreras de filtración, y de una presión que le impulsa a ese plasma a pasarse de un lado a otro de esa barrera. Esa presión que lo impulsa, en realidad, es la resultante, podríamos decir, de varias presiones. De presiones que favorecen la filtración y de presiones que no favorecen la filtración. Entonces, vamos al gráfico. Tenemos acá la arteriola aferente. Esto sería todos los capilares glomerulares simplificados en una esquemita. Y la arteriola eferente. La sangre va, sí, de izquierda a derecha. Tengo una presión hidrostática dentro del capilar glomerular que podríamos decir que es 60. En otros libros está distinto, pero no importa. Es grande. Esto impulsa que se filtre líquido. Líquido y solutos. Solutos no tan grandes. Después tenemos, como ya estudiamos, una presión coloidosmótica dentro de ese líquido. ¿Sí? Y más que hay proteínas acá adentro. Por eso coloidosmótica. ¿Esto qué favorece? Que el agua pase de la cápsula de Bowman para el glomérulo. Por lo tanto, podríamos decir que va en contra de la filtración. Y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que acá se pone que es de 18, puede aumentar en situaciones patológicas, por ejemplo, que se tapen en el sistema urinario, ¿no? El sistema de vías urinarias.
esta presión hidrostática en la cápsula de Bowman va en contra de la filtración. ¿Qué pasa? Esta es más grande que la suma de estas dos. Por lo tanto, si yo hago la presión de filtración neta, que sería presión hidrostática que favorece menos, presión hidrostática glomerular que favorece y le resto la presión de la cápsula de Bowman hidrostática y le resto la oncótica glomerular, me da un resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que la presión de filtración neta es positiva y por lo tanto se va a producir filtración. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza que impulsa que se produzca la filtración de plasma hasta la cápsula de Bowman. Hola, Pablo. Estamos en el análisis de algunas cuestiones bien resumidas, básicas de fisiología, como para que podamos pensar todo el tema de la hidratación. De la hidratación. ¿Sí? De la hidratación de las chicas de la maratón. Bueno, entonces, concluimos que la tasa de filtración glomerular es igual a la presión de filtración neta por el coeficiente de filtración. ¿Y de qué depende fundamentalmente la presión hidrostática en el interior de los capilares glomerulares? Depende de la presión arterial media y a su vez de las resistencias de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Entonces, del balance de esas tres variables va a resultar la presión hidrostática adentro de los capilares glomerulares. Bueno, y ¿cómo se regula? Es importante, ustedes a raíz de todas las funciones que vimos que tienen los riñones, tenemos que tener en cuenta que es muy importante mantener relativamente constante la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Bueno, hay diversos mecanismos que van a influir, tanto nerviosos como humorales, que van a influir en el flujo sanguíneo renal y en la filtración glomerular. Nombramos eso ya lo estudiamos en trabajo y tiempo libre, como el simpático, en una situación de estrés, produce vasoconstricción y va a disminuir el flujo, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Las catecolaminas circulantes, secretadas por la médula suprarrenal, van a tener un efecto análogo, ¿sí? Las prostaglandinas van a producir vasodilatación con un aumento de la filtración glomerular o pueden contrarrestar situaciones donde hay una vasoconstricción, entonces pueden ejercer un efecto limitante de esa vasoconstricción. Y el péptido natriurético auricular, que va a aumentar la filtración glomerular, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver un poquitito más en detalle son los mecanismos de autorregulación, o sea, los mecanismos que ejerce el propio riñón sobre su flujo sanguíneo y sobre el filtrado glomerular para mantenerlos relativamente constantes y así poder cumplir su función. Acá, bueno, justo donde nos hicieron los trazos, tenemos un grafiquito sacado del Guyton, donde vemos acá esta línea azul es el flujo sanguíneo renal, la línea roja es el filtrado glomerular, acá abajo tenemos la línea verde, es la diuresis, y en las abscisas, o sea, el eje horizontal de los gráficos, está la presión arterial. Y vemos, esto lo vamos a dejar para analizar en otro momento, acá sí vemos cómo el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular se van regulando en forma análoga, podemos decir, y que en un rango importante de presión arterial se mantienen relativamente constantes. ¿Sí? Bueno, eso tiene su explicación en los mecanismos de autorregulación. Por un lado, la mención de un mecanismo miogénico que respondería el tono de los vasos sanguíneos. Ya lo habíamos estudiado cuando vimos la autorregulación en otros lechos, por ejemplo, la autorregulación cerebral, que la vimos en la UP6 de trabajo y tiempo libre. Lo que ocurre es que el músculo liso de las paredes vasculares
ante un aumento de la tensión, ocasionado por un aumento de la presión interior, desencadena una contracción, ¿sí? Directamente por un mecanismo miogénico que tiene que ver con la dinámica del calcio. Y por el otro lado, tenemos la famosa retroalimentación túbulo-glomerular, que tiene que ver con que la mácula densa va a censar de alguna manera el flujo que le llega al fin del asa de Henle y al inicio del túbulo distal, o sea, a lo que va a ir al túbulo distal, lo va a censar a través de la concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular, y luego de censar esa variable, va a influir sobre la resistencia arteriolar en el glomérulo. ¿Está? Entonces, justamente cuando aumente el flujo, va a aumentar la resistencia, como yo siempre les digo, va a cerrar la canilla de alguna manera, y cuando haya poco flujo que le llega, tiene que influir para que disminuya la resistencia, aumente el flujo, entre comillas, abrir la canilla. ¿Está? Y entonces así el filtrado glomerular se mantenga constante. Seguimos. Bueno, y acá, a ver esta última. Bien. Acá tenemos los dos ejemplos. Uno, ante un aumento del filtrado, volvemos a hablar, ¿no?, de retroalimentación túbulo-glomerular. Y otro, una disminución del filtrado. ¿Y cuáles son las respuestas que se desencadenan ampliando lo que dije? Después les paso el power, porque ahí tenés todas esas rayitas. Bueno. Acá tienen el dibujo, bueno, el aparato yuxtaglomerular, el glomérulo, asa de Henle, túbulo distal. Fíjense cómo tienen en pasos lo que tienen escrito acá a la izquierda. Entonces, un aumento del filtrado glomerular va a desencadenar, obviamente, un flujo a través del túbulo. Va a aumentar el flujo que pasa por la mácula densa. En este esquema no nos habla de cómo sensa la mácula densa el aumento del flujo. Sí, en Guyton y otros libros nos habla de que la mácula densa lo que va a censar es la concentración del cloruro de sodio, ¿verdad, Pablo? Es el mismo transportador de sodio cloro 2, el mismo elemento que en la asa de Henle se ocupa de mandar acciones para afuera, ¿sí? Es la misma molécula que está en la mácula densa y ahí detecta entonces la cantidad de cloruro de sodio y genera entonces el mecanismo de retroalimentación entre el túbulo y el glomérulo. Perfecto. Bueno, acá nos habla también, este es del, bueno, ya lo hablamos con los chicos, que muchos de estos gráficos los saqué del Silverson, que me gustan mucho los esquemas que tiene. Muy gráfico, muy bueno. Bueno, entonces, el aumento del flujo que pasa por la mácula densa, ocasionado por el aumento del filtrado glomerular, va a ocasionar que la mácula envíe una señal parácrina, que no especifica cuál es, en este libro, hacia la arteriola aferente para que se contraiga. Bueno, contrae, aumenta la resistencia, ¿y qué va a pasar en el glomérulo? Va a disminuir la presión hidrostática, ¿está? Entonces, si disminuye la presión hidrostática, ya sabemos que va a disminuir la presión de filtración neta, y entonces va a disminuir el filtrado glomerular. El filtrado glomerular que había aumentado, desencadenando todo este mecanismo que lo va a disminuir. Por lo tanto, hablamos de autorregulación, ¿sí? En relación a estas señales, Pablo, la señal parácrina respecto de la mácula densa, ¿cómo se comunica con la arteriola aferente? En una de las clases habían nombrado que puede ser vía la adenosina. Adenosina relaja. La endotelina sería un vasoconstrictor. Bueno, entonces no sería la adenosina. La adenosina es vasodilatadora. Y produce aumento, digamos, del flujo. Claro, no, bueno, pero acá en este caso entonces no podría ser, porque en realidad estamos necesitando que aumente la resistencia. Y puede ser que la cierre. O sea, vos tenés mecanismos que regulan sacando
el que abre. Ujú. Sacás el que abre. Si el que abre tiene un estímulo tónico, estás haciendo que cierre. Así que Bien. existe esta posibilidad también. Adenosina es un regulador muy importante Ujú. del flujo glomerular, y cuando ustedes dicen, quieren que vamos al problema, si van a tomar mate, té o café, le meten como para confundirlos, y ustedes tienen que estudiar la farmacología de las tantinas, porque mate, té o café, tienen que ir a la que tiene mate, té, café. Mate, té o café tiene tantinas, distintos tipos de tantinas. Las tantinas son agonistas adrenérgicos débiles. Entonces uno piensa, pero si son adrenérgicos débiles, van a estar produciendo vasoconstricción, y no estarían aumentando el flujo. Y cuando uno toma mate, té o café, ¿qué pasa? Tiene que ir a la tatina. Mate, té y café, las tatinas son agonistas de los receptores de adenosina, además. Y el efecto es entonces producir la vasodilatación y el aumento del flujo. Bien. Así que eso es un regulador importante del flujo a nivel glomerular, la adenosina, como lo es también a nivel coronario, ¿sí? Un vasodilatador muy relevante. Bien, sí, ahora si querés cuando veamos lo de las distintas bebidas, Sí. se me complicó encontrar las osmolaridades de No, cada. porque no fueron. Ahora sí, porque estamos deseando que eches luz un poco No, sobre no, toda no. esta situación de la UP3. Bueno, y acá la situación inversa, ¿sí? Una disminución del flujo glomerular, que bien podría ser por una disminución de la presión arterial, que ocasiona una disminución de la presión hidrostática glomerular, va a ocasionar una disminución de la concentración de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa, que por un lado va a producir la disminución de la resistencia arteriolar aferente, o sea, va a producir vasodilatación, se va a dilatar la aferente, y con esto va a favorecer que se restablezca la presión hidrostática a nivel del glomérulo, o sea, intraglomerular. Por el otro lado, lo que va a producir la mácula densa en las células yuxtaglomerulares es el aumento de la liberación de renina, con la consiguiente el aumento de la concentración de angiotensina 2, después en otras UP ustedes van a estudiar más en profundidad el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y uno de los efectos de la angiotensina 2 es contraer la arteriola deferente. Entonces, esto también ocasionaría, si yo cierro la salida, ¿sí? Si contraigo la deferente, cierro la salida de sangre del glomérulo. Entonces me aumenta la presión hidrostática a nivel de los capilares glomerulares, y esto me va a aumentar la presión de filtración neta, por lo tanto me va a aumentar la tasa de filtración glomerular, o me va a restablecer el valor anterior. ¿Está? Bien, esto de retroalimentación tubulo-glomerular, entonces, cuando aumenta el filtrado y cuando disminuye el filtrado, ¿cómo son las respuestas? Y después, justo antes de la diapositiva que había puesto de las bebidas, tomé de uno de los textos de ustedes que tienen el cuaderno del alumno, y que también está en uno de los PowerPoint de las clases que están en el campus, respecto de la regulación del volumen y de la osmolaridad de los líquidos corporales. Y bueno, puntualmente el líquido extracelular, pero que saben que el LIC y el LEC están en equilibrio osmótico. Entonces, o que buscan el equilibrio osmótico ante un desequilibrio. Entonces, bueno, lo importante a resaltar acá es que son dos variables que se regulan en forma independiente. Por ahí no es tan sencillo comprender esto, pero la osmolaridad de los líquidos corporales depende de alguna manera de el balance de agua, o sea, del agua corporal total. Y el volumen de los líquidos, pero puntualmente el volumen del LEC, depende de la cantidad total de sodio que haya en ese LEC. Y se regulan de forma independiente. Si yo tengo un aumento de los ingresos, una disminución de las pérdidas de sodio, que toda la parte del balance de sodio lo ven en otras UP, voy a tener un aumento de la cantidad total de sodio en el líquido extracelular. Por lo tanto, si yo tengo inalterados los mecanismos de regulación de la osmolaridad, voy a ahorrar
agua y a incorporar agua, ¿sí? Para restablecer la osmolaridad, y esto me va a aumentar el volumen del LEC. Entonces, es importante que podamos, y también de a poco, ir comprendiendo, te pido también, Pablo, que me ayudes con la explicación, que nunca la encuentro muy sencilla, de que el volumen del líquido extracelular va a estar en relación con el contenido o la cantidad total de sodio que haya, y la osmolaridad de los líquidos corporales va a tener que ver más con el balance de agua, ¿está? Porque sabemos que lo que sensamos a nivel del sistema nervioso central es la osmolaridad del plasma, y que en función de eso vamos a regular si necesitamos más agua o menos agua, ¿está? Para diluir o concentrar esos solutos en el plasma, y en definitiva que va a ser también la misma osmolaridad del líquido. Entonces, balance de sodio tiene que ver con el volumen, y el balance de agua, o lo que podemos decir directamente como agua corporal total, va a tener que ver con la osmolaridad de los líquidos. No sé, Pablo, si querés... Están totalmente relacionadas a su vez. Claro, sí, Vos sí, modificás el sodio, vas a estar modificando la osmolaridad, y si modificas el agua, vas a estar modificando también la concentración de sodio a través de su dilución. exacto. Son parámetros Sí, muy sí, interesantes. ponerlos como en dos compartimentos estancos, no, hay que conocer cómo se interrelacionan. Pero Y bueno, hay una cosa muy importante que tiene repercusiones clínicas, y es que uno puede graduar mucho más finamente la secreción de hormona antidiurética a través del control de la osmolaridad, y va a operar con muy pequeñas variaciones. ¿Sí? Un 1% de modificación de la osmolaridad, o sea que, ¿cuál es la osmolaridad? 2,90, ¿sí? Con que aumente de 2,90 a 2,93, ya vamos a estar aumentando significativamente la secreción de hormona antidiurética. En cambio, para modificarla a través de los cambios de volumen, necesitamos cambios mucho mayores. claro, Necesitamos cambiar que eso no es 10, tan drástico. un 10% necesitamos cambiar el volumen. O sea, ante una hemorragia, por ejemplo, una caída importante del volumen circulante, tiene que ser una hemorragia generosa, tiene que ser una hemorragia Claro. de 400 mililitros para que se secrete la hormona antidiurética, pero ahí se va a secretar en cantidades muy importantes, ¿sí? Tengo una pregunta. Por ahí, según las preguntas de las modificaciones en relación a una bebida hipotónica y hipertónica. Si yo como una bebida hipotónica, por ahí primero se modifica el efecto, aumentar el volumen, disminuiría la osmolaridad, primero lo que modifica es el efecto. Después, ¿se modifica para igualarle o no? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué no terminar? Vamos a hablar un poquito bien de definir lo de las bebidas. Claro, Y sí. tenemos que aclarar bien el concepto de tonicidad, porque es un concepto básico, porque si no, no empezamos a aclarar bien qué relación hay entre tonicidad y osmolaridad, que muchas veces se Sí, no es confunde. fácil. Lo tenemos que tener bien claro esto, para hablar de una bebida hipotónica, porque una bebida no es hipotónica per se. Es hipotónica cuando vos la enfrentás a una membrana. El Exactamente. concepto de tonicidad es un concepto no relacionado con las propiedades intrínsecas, o relacionado parcialmente con las propiedades intrínsecas de la solución, pero sobre todo relacionado con la posibilidad de que los compuestos que determinen que están disueltos puedan atravesar o no la membrana, y tengan un coeficiente de reflexión que no me podemos llamar sigma. No, es Taberman, creo. Sí, Taberman es el nombre, pero hay una letra, griega, Sigma. sigma. Bien, sigma, una sigma minúscula, ¿sí? Sí. Bien. Si tiene un coeficiente de reflexión de 0, ¿no? Y atraviesa la membrana como Pedro por su casa, ¿no? Así, no va a haber tonicidad, por más que sea muy hiperosmótica, ¿no? Entonces hay que hablar bien. Sí. Pero terminamos con la, Sí, la en realidad, definición. básicamente... ¿Qué es lo que le ofrece el problema? El problema les dice, a las ustedes? chicas piensan que van a correr la maratón y están charlando entre ellas cómo van a hidratarse, antes, durante, después y con qué bebida. Y en el enunciado están planteadas diferentes alternativas de bebidas, que son agua de la canilla,
agua mineral, agua saborizada, sales de rehidratación oral, esa sí puse la composición porque me parece que ellos pueden conocer la composición de las sales de rehidratación. Y después, bueno, las bebidas deportivas, esas marcas Gatorade, Power, justamente la maratón está organizada por una de esas bebidas. Y también las chicas se preguntan si será conveniente o no incluir en esta hidratación parcialmente mate o que hablábamos al inicio. Y acá, bueno, lo que puse yo es tener en cuenta, no puntualicé las composiciones, sino que lo que hay que tener en cuenta es la cantidad de agua, la cantidad de minerales, si tienen o no tienen azúcares, básicamente, la osmolaridad de las bebidas y el tema de las metilxantinas, presencia de metilxantinas en esa solución. Y por el otro lado, que ya en realidad en la UV2 ya habíamos hablado de todo lo que es el balance de agua, habíamos hablado del mecanismo de la sed, lo de tonicidad y osmolaridad ya lo hablamos, pero siempre vale la pena, coincido, que es algo que hay que reforzarlo siempre, porque se presta mucha confusión. Pero entonces, bueno, pensar en que en realidad lo que necesitamos es mantener la homeostasis y un balance de agua y un balance de los electrolitos, y en función de eso tienen que ir nuestros razonamientos. Ir pensando en reponer esas pérdidas con los ingresos correspondientes, ¿no es cierto? Y ahí podemos empezar a pensar un poquitito cuál es la respuesta para estas chicas que nos preguntan. Así que ahora te dejo. Bueno, sí, yo creo que hay un problema, hay un problema con los problemas. Hay un problema con los problemas. Sí, porque bueno, los problemas apuntan a marcar ciertas características. Gracias, Julia, por invitarme. No, gracias a vos por venir. Gracias a ustedes por estar acá, y vamos a romper un poquito con el orden, porque no prefiero no ser ordenado. Ah, bueno. No, por eso no traje tampoco una presentación, para no Muy bien. seguirme. A mí me interesa que ustedes vayan dándose cuenta al final del segundo año que hay muchos conceptos que tienen que tener bien fijos, bien precisos, para poder entender de qué se trata la regulación, cualquier mecanismo homeostático, que involucre distintos componentes que van adquiriendo una complejidad cada vez mayor a medida que avanzan en la carrera. O sea, ustedes tienen que saber qué es presión, una definición física de presión, porque si están hablando de presión hidrostática, tienen que entender qué era presión hidrostática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presión hidrostática forma parte de uno de los componentes de las fuerzas de Starling. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tienen que hacer a la definición de presión como concepto general? Y no avancen. Si ustedes, la palabra presión a ustedes les puede... Estoy con presión, estoy bajo presión. Presión significa muchas cosas, pero en este momento, hablando del pasaje de líquido a través de una membrana que separa un compartimento de otro, cuando ustedes hablan de presión hidrostática, tienen que tener idea de qué están hablando. ¿Sí? Y paradójicamente, cuando le digan presión osmótica, se van a dar cuenta que la presión osmótica no tiene la misma definición que la presión hidrostática. Porque la presión osmótica no se va a ejercer como una fuerza sobre una superficie, a menos que ustedes hagan un experimento que lleve a que el líquido pase de un compartimento a otro, atraído por un gradiente osmótico, y ustedes ejerzan una presión, fuerza sobre superficie, para impedir que ese líquido pase. Y así, fíjense ustedes, definimos la presión osmótica a través de un experimento. No es lo mismo que la real presión hidrostática, donde se está ejerciendo una fuerza sobre una superficie. La presión osmótica en realidad es un artefacto, pero es una manera de poder medir, ¿sí?, una fuerza que ejercen, en realidad, ¿dónde se ejerce esa fuerza? ¿Por qué el agua va a pasar de un compartimento a otro? Se desoldó y déjalo para afuera, o no. Ah, y se engancha.
se desliza, bueno, se volteará. No pasa nada. Mientras no se rompa. ¿Por qué se mete el agua de un lado donde hay menos solutos a donde hay más solutos? ¿A dónde termina ese agua? ¿Por qué se disuelve un soluto? ¿Por qué decimos que un soluto es hidrosoluble? Y si ustedes mezclan sal y aceite, ¿se disuelve la sal en el aceite? No, ¿por qué? Porque ese soluto no se puede meter, entre comillas, los átomos del agua no se pueden meter entre los átomos del soluto y realizar entonces, porque no hay posibilidad de que se establezcan interacciones electrostáticas entre esos dos grupos de átomos. ¿Por qué? Porque la disposición de los átomos del aceite no permite entonces que se introduzca entre las moléculas de cloruro de sodio y realice ahí este tipo de interacción electrostática que hace que la sal se disuelva en el agua y no en el aceite. En última instancia, esta fuerza está determinada por esa posibilidad que tiene el agua de introducirse, entre comillas, las moléculas de agua, los átomos del agua, y esto es lo que hace del agua el solvente universal, ¿sí? Solvente universal, nada que ver, traten de lavar una sartén después de cocinar con agua nada más y se van a dar cuenta que no es el solvente universal, que hace falta es un buen solvente para la mayoría de las cosas, pero no, como siempre, nada sirve para todo sirve para algo, hay que compensar, ¿sí? Cuando uno hace algo restrictivo tiene que después dar algún dulce. Y hablando de dulce, las bebidas deportivas. ¿Saben por qué se llama Gatorade? No, bien. Hay un equipo de fútbol en una ciudad de Florida que se llama Miami, no sé si tienen idea, bien. El norte de nuestra, entre comillas, aristocracia, ¿cómo la llamaríamos? De la televisión, todo el mundo quiere ir a estar en Miami, vivir en Miami. Hay una canción muy divertida de los vacilos que dice, yo quiero ir a Miami para ganar millones, yo quiero vender en la radio, y el tipo se quiere ir a Miami, quiere ir a ganar plata en Miami, vendiendo discos en Miami. Bien. Y ese es el sueño de nuestras celebridades vernáculas, ¿no? Bien. En Miami hay equipo de fútbol, equipo de golf, pero la Universidad de Miami tiene un equipo mucho más modesto de fútbol, que no está en la NBA, que se llama los Gators. Gators de Alligator. Bueno, y el coach de los Alligators estaba preocupado porque los entrenados, cuando hacían ejercicio, cuando estaban en un partido, tomaban agua y estaban todo el tiempo pidiendo ir al baño. Ir al baño con todo, se dan cuenta toda la ropita que tienen estos muchachos, que tienen que proteger. Los retenía bastante tiempo afuera del campo. Entonces, ¿qué les dijo? Tomen menos agua. Se caían los sacos. Entonces se dio cuenta que tenía que llamar a alguien que supiera. Y llamó un par de profesionales de la Universidad de Miami y diseñaron una bebida que respondía a las necesidades. ¿Cómo? Aportando lo que se perdía. Midieron lo que había en el sudor y dijeron, vamos a aportar lo que pierde el sudor. Entonces, la respuesta lógica para todo esto es precisamente, para mantener un equilibrio, para hacer un balance, uno tiene que tratar de reponer lo que se pierde. Y vamos a definir qué es lo que se pierde cuando hacemos ejercicio físico. ¿Qué se pierde? Agua. ¿Por qué mecanismo se pierde agua? Por el sudor. Bien, ¿qué más? ¿Perdemos agua por otro mecanismo? Por la respiración, porque vamos a aumentar el flujo respiratorio, el volumen minuto se va a triplicar, cuadruplicar, y vamos a estar eliminando más agua. Eso es vapor de agua, es agua. Y el sudor es un líquido hipotónico. O sea que siempre todas las pérdidas en el aumento del ejercicio físico apuntan a perder más agua que solutos. Quiere decir que la reposición tiene que estar orientada a devolver fundamentalmente agua. Ahora, si dábamos agua nada más a este entrenador, ¿qué le pasaba? Que se producía una inhibición
demasiado importante de la antidiurética y los muchachos orinaban mucho. Bien. Entonces hay que ponerle un poquito de electrolito. ¿Hace falta reponer siempre agua y electrolitos? La respuesta es no. No. En la mayoría de los casos, y esto tiene mucho que ver, y ahí viene el problema del problema. El problema del problema es que puntualiza en una situación que no está de todo caracterizada. ¿Por qué? Porque plantea una maratón. Claro, no dice... ¿Cuánto es una maratón? ¿Cuánto se corre en una maratón? 42,300. ¿Saben qué es maratón? ¿Qué es maratón? ¿Dónde queda maratón? Queda a 42,362, 42 kilómetros y 300 metros de Atenas. Y es un punto de una batalla, ganaron los griegos, un soldado corriendo a avisar que habían ganado, y se murió. Se murió por haber corrido 42 kilómetros de una. Bueno, maratón. Nadie hace, o sea, maratón corren poco. Media maratón, algunos. Y después, bueno, vamos, 10K, 5K, 2K, y yo 0,2K. Bien. Cada cual de acuerdo a lo que puede. Entonces, no está definida la intensidad ni la duración del ejercicio, primero. Segundo, no está definida la temperatura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿Saben lo que es San Silvestre? San Silvestre es una de las maratones más desafiantes que hay. ¿Por qué? Porque se corre el día de San Silvestre, donde la más famosa es el San Pablo. ¿Qué día es San Silvestre? 31 de diciembre. 31 de diciembre en San Pablo, también hay una San Silvestre en Madrid. ¿Es lo mismo San Silvestre en Madrid que San Silvestre? No. ¿Por qué? Porque en San Pablo vamos a tener como media, en 31 de diciembre vamos a tener 38 grados, más o menos. No sé si alguien, a un paulista por acá, que me corrija, pero más o menos vamos a tener 38 grados. Y en Madrid vamos a tener menos, no sé, alrededor de 0. La temperatura determina qué cosa, la cantidad de sudor que vamos a eliminar. Y esto es un ejemplo. Entonces, no sabemos la duración, no sabemos la intensidad, no sabemos la temperatura y no sabemos el grado, no sabemos, después factores individuales. El grado de entrenamiento de una persona determina la cantidad de sodio que pierde con el sudor. O sea, la osmolaridad del sudor, el sudor es osmótico. Ahora, esta osmolaridad del sudor puede oscilar entre, digamos, 70, 65 miliosmoles y 120. Depende de qué. Del grado de entrenamiento que tiene ese sujeto. Porque si es un sujeto muy entrenado, va a tender a perder poco sodio. Y si es un sujeto poco entrenado, va a tender a perder mucho sodio. ¿Cómo? Mientras más entrenado está el sujeto, menos sodio va a perder. ¿Sí? Bien. Quiere decir que va a ser más hiposmótico. ¿Sí? El la sudor... velocidad también ¿De qué? de la sudoración, si se suda rápido, eso le leí. El mecanismo de formación del sudor también. Cambia también la composición, lo mismo que la saliva o la bilis, las velocidades en que se forma la secreción. Entonces, en el grado de entrenamiento del sujeto, su ingesta previa de sodio, la ingesta de sodio en los días previos va a modificar. Entonces vamos a tener una cantidad, o sea, decir en forma homogénea, esta es la solución, no existe. Y esto depende entonces de muchos factores. Para correr, o sea, para hacer un ejercicio físico que no dure más de 1 hora a una intensidad moderada, trotar, ¿sí? Durante 45 minutos, 1 hora a una intensidad moderada, la reposición no necesita pasar de agua corriente. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo lo hacemos? Este es el otro tema.
Porque vamos a decir gente, no, tenés que, te reparten el agua, ese litro de agua. Uno mide el sudor, o sea, yo tengo un ejercicio, lo vamos a ver en algún momento, tenemos un curso ahora de fisiología renal, un ejercicio en donde una persona pierde 1,200 litros de agua y pierde aproximadamente, pierde solutos como para modificar la composición de su LEC de 290 a 300 miliosmoles. ¿Sí? Tiene que reponer fundamentalmente ese 1,200 litros de agua que perdió. ¿De acuerdo? Y eventualmente, a través de la dieta, reponer los solutos. No necesita obligadamente reponer los solutos con la bebida. Y es más, la mayor parte de los deportistas de carreras cortas, ¿sí? Estamos hablando de carreras de 5 kilómetros, van a utilizar agua. Nunca antes. ¿Por qué? Porque si uno ingiere agua antes, va a estar generando una disminución de la osmolaridad, ¿sí? Que no es buena. El ejercicio per se a través del simpático genera un aumento de la liberación de hormona antidiurética. O sea que ya no hace falta que se modifique la osmolaridad durante el ejercicio para que se secrete hormona antidiurética. Se va a secretar porque estamos haciendo ejercicio. La hormona antidiurética es una hormona de estrés y el ejercicio es un eustrés. Se va a secretar hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a ejercer su efecto y va a retener, entonces, agua. Si nosotros previamente ya incorporamos agua y sumamos ese agua que incorporamos al agua que se está reteniendo, ¿qué más va a aumentar? ¿Va a aumentar la formación de agua durante el ejercicio? Sí. Por más que nosotros no ingresemos agua, nuestro metabolismo se acelera. Quiere decir que el agua endógena también va a aumentar. No es demasiado significativo, pero va a aumentar. Quiere decir que tenemos distintas fuentes que llevan a que ese sujeto, si ingresa agua previamente, corra el riesgo de sobrehidratarse. Y si se sobrehidrata, ¿qué pasa con su nivel de sodio? Baja. Y si su nivel de sodio baja, ese sujeto puede estar en un problema bastante serio. Paradójicamente, bueno, esto tiene mucho que ver también con la actividad muscular, sus músculos pueden sufrir mucho la consecuencia de la hiponatremia. Y es lo que ocurre entonces en algunas situaciones en las cuales los individuos se sobrehidratan y realizan esta destrucción de las células del músculo liso, se denomina rabdomiolisis. Rabdomiocito es la célula muscular estriada, y que liso, Sí. es estriado. Rabdomiolisis es la destrucción, y uno de los factores que generalmente son responsables de esta rabdomiolisis es la hiponatremia. Entonces, hay que tener mucho cuidado de sobrehidratar a una persona cuando va a realizar un ejercicio, porque existen factores que lo pueden llevar a una destrucción de sus fibras musculares que, obviamente, si es mínima, no va a tener mucha repercusión, obviamente va a afectar su rendimiento. Pero si hay una rabdomiolisis importante, vamos a tener mioglobina suelta. Si tenemos mioglobina suelta, va a ir a parar a los túbulos, porque atraviesa, parte de la mioglobina atraviesa la barrera de filtración, y va a parar a los túbulos, impacta los túbulos, los tapa. Y ese sujeto hace una insuficiencia renal aguda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el grado de hidratación de una persona cuando va a realizar un ejercicio. La recomendación, entonces, si el ejercicio es un ejercicio que no pase de una duración de 45 minutos, 1 hora, y es de intensidad moderada, puede hidratarse con agua. No hace falta ninguna de las otras cosas. Las bebidas deportivas le sirven a la compañía que vende bebidas deportivas, ¿sí?
Al principio le fue muy mal a estos inventores porque se olvidaron de una cosa, y es que poner agua y sal, y sobre todo las sales de potasio, porque tiene sales de potasio, no tiene buen gusto. O sea que al principio nadie las quería. Le fueron agregando entonces sustancias saborizantes. La sacarosa, en realidad, algunas tienen sacarosa, otras tienen glucosa directamente. Cumple una función agregada que tiene que ver con el tipo de transporte que nosotros tenemos en el intestino y en el riñón también, pero nos interesa la del intestino porque tenemos que absorber las sales, ¿sí? Y las sales en el intestino van a verse favorecidas en su absorción si hay glucosa. ¿Por qué? Porque hay un cotransporte de glucosa sodio dependiente. Entonces, si nosotros le agregamos glucosa a las sales de rehidratación, componente básico entonces de las sales de hidratación, o a estas bebidas, vamos a tener dos efectos. En el primer lugar, vamos a favorecer el ingreso del sodio, porque al absorberse la glucosa se absorbe sodio. Y en segundo, si nosotros estamos haciendo un ejercicio prolongado, ¿qué vamos a estar aportando con la glucosa? Calorías. O sea, vamos a estar contribuyendo a el aporte calórico. No es muy importante la cantidad de glucosa o de sacarosa que tienen, pero contribuye de alguna manera a un aporte calórico cuando es un ejercicio de larga duración. Bueno, de las xantinas hablamos que no, xantinas para nada. ¿Por qué? Porque van a estar favoreciendo el aumento del filtrado a través de su efecto sobre los receptores de adenosina y la vasodilatación de la arteriola aferente, con lo cual el efecto es totalmente contraindicado. Vamos a tener más ganas de orinar que si tomáramos agua. Y eso sería de alguna manera Sí, ¿sí? el de los resumen, me distintos. El parece. resumen sería este. Sí. Acuérdense, o sea, si yo tuviera que hablar de esta OP, empezaría por explicar por qué aumenta la pérdida de agua durante el ejercicio. O sea, empezaría el cuentito desde el principio. Aumento de la actividad muscular, aumento de la generación de calor, necesidad de disipar el calor, y ahí, ¿cómo se disipa el calor? A través de los distintos métodos de conducción. Conducción no hay mucha, a menos que nademos, ¿no? Tenemos convección y tenemos radiación. Bueno, cuando eso no alcanza, porque la temperatura externa supera una determinada temperatura, ¿qué hay que hacer? Hay que evaporar agua sobre la superficie. Uno se puede poner pañito frío o puede transpirar, que es lo fisiológico. Transpiramos, mojamos la superficie de la piel, el agua se evapora, y entonces se cede a ese proceso de evaporación, se le cede energía. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que el agua tenía esta propiedad de el alto calor latente de evaporación, que significa que se requiere una cantidad importante de energía para poder evaporar agua? Y eso permite la transferencia entonces de calor de la piel al exterior al evaporar el agua que está en su superficie. Seguimos con el cuentito. Entonces, por eso transpiramos. Y explicamos qué es el sudor. ¿Qué es el sudor? El sudor es un líquido hipotónico. Y ahí entonces tenemos el primer gran componente de la pérdida de agua en el ejercicio, el Sería sudor. el costo. ¿Eh? El costo de la Claro, termorregulación. la termorregulación tiene un costo, que es perder agua. Bueno, segundo componente de la pérdida, vamos a aumentar la cantidad de ciclos respiratorios y por lo tanto vamos a estar aumentando la cantidad de vapor de agua que se... Corolario, estoy perdiendo agua con la respiración y estoy perdiendo un líquido hipotónico. ¿Qué tengo que reponer? Un líquido hipotónico. Entonces, si ese líquido hipotónico puede ser reemplazado por agua por razones de conveniencia, de costo, hay que ver cuánto es la pérdida. Y ahí tienen que hablar de la duración del ejercicio, de la intensidad del ejercicio y de los factores que pueden llevar a que un individuo pierda más o menos sodio, que es su grado de entrenamiento. ¿Sí? Y después
Eso es todo. Eso es todo. Y la otra cosa importante es no sobrehidratar. Yo creo que con esos conceptos y la idea de que nosotros no estamos trabajando para que ustedes salgan médicos deportólogos. Nosotros estamos trabajando para que ustedes entiendan el balance del agua. Es un ejercicio, en última instancia, que los tiene que llevar a ustedes a pensar cómo se regula el agua del organismo, a través de qué mecanismo. Un mecanismo que va a decir, tengo que ingresar más agua, que es la sed, y un segundo mecanismo que es, tengo que retener agua a través de la disminución de la excreción de agua por el riñón. Y ambos mecanismos, por supuesto, están íntimamente relacionados porque es el mismo factor el que pone en marcha la respuesta conductual, búsqueda de agua, y ingesta de agua, la sed, y ese mismo factor es el que va a llevar a la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuál es ese factor? El aumento de la osmolaridad del LEC. Pero ¿es el aumento de la osmolaridad del LEC el que provoca estos cambios? No. Porque si ustedes aumentan la osmolaridad del LEC con urea, no va a haber sed y no va a haber aumento de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque la urea tiene un coeficiente de reflexión cercano a 0. Quiere decir que no va a generar un aumento de la tonicidad. En cambio, si yo provoco un aumento de la osmolaridad con cloruro de sodio, ese sujeto va a tener sed y va a tener aumento de la secreción de hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Estos son experimentos que se hicieron en los años 50 que mostraban cómo se modificaba la secreción. No se medía la secreción de hormona antidiurética porque no se medía. Cómo se modificaba el flujo urinario en perros a los cuales se les incrementaba artificialmente la osmolaridad plasmática con soluciones de cloruro de sodio y con soluciones de urea. Y veían que cuando le producían un aumento de la osmolaridad con urea hipertónica, el perro no modificaba su volumen urinario. ¿Sí? Y esto tiene que ver con cuál es la señal. ¿Cuál es la señal para que se genere la sed y cuál es la señal para que se genere la secreción de hormona antidiurética? El término osmorreceptor en realidad es un término inapropiado, porque no están detectando osmolaridad. Están detectando la osmolaridad siempre y cuando ese osmolito, esa sustancia, además de ser osmóticamente activa, represente un aumento de la tonicidad del LEC. Y si es entonces un detector de tonicidad, es un detector que va a modificar su volumen, porque precisamente la definición de tonicidad es esta. Una solución hipertónica es aquella a la que cuando se enfrenta una célula, la célula cambia su volumen y pierde volumen. ¿Por qué? Porque le cede agua. Y la hipotónica al revés. Bueno, entonces, un LEC hipertónico va a hacer que estas células receptoras cambien su volumen, pierdan líquido. Y cuando se encogen estas células, se producen cambios en su potencial de membrana porque ingresa sodio y señalan a los centros de la sed y señalan al hipotálamo, al núcleo paraventricular y supraóptico para que se secrete hormona antidiurética. Y ese es el camino, y luego terminan diciendo de esta manera la hormona antidiurética a través de sus receptores, ¿no? En dónde están los receptores, cuáles son y qué efectos producen. Y se acabó el cuentito. Es bastante ¿cómo se diría? Autoexplicable. Si ustedes empiezan por la punta de cómo se genera la necesidad de incrementar la sudoración, la pérdida de líquido, y terminan en la reposición de agua al finalizar el ejercicio y la posibilidad de retener agua a través del mecanismo de la hormona antidiurética a nivel renal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Sí. A ver, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Tenemos una gran heterogeneidad tutorial. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos
es que las evaluaciones orales son muy difíciles de estandarizar. Porque somos muchas personas, primero, y aún porque las personas cambiamos día a día, y yo puedo estar un día más ansioso porque sé que tengo que terminar un examen y voy a estar un poco más estrecho o menos permisivo, vamos a decirlo así, que un día que estoy más tranquilo, lo reconozco, ¿sí? O sea, hay variaciones intraindividuales y variaciones interindividuales. Estas últimas son mucho más importantes, ¿sí? Y esto hace que los criterios de evaluación sean... ¿Están todas las ventanas que hay tanto...? Yo no revisé, sinceramente, pero voy a dar una revisión. No, me da susto, ¿sabes qué? Vos sabés que yo Que estaba se rompa acá. un vidrio. No, estaba acá el día que ocurrió lo del accidente de Salta, Ah, de la explosión. sí. Y se movió todo. Sí, está rota. Están rotas. Bueno, hay que avisar a... Bueno, le faltan los tornillos. Ah, pero esto se supone que la universidad lo reparó. No reparó la universidad. Bueno, vamos a sacar una foto y se la mandamos al responsable de políticas de edilicia de la universidad. No te puedo responder. Yo te diría que con que vos sepas que el té, mate o café tienen sustancias que son vasoactivas como las xantinas es suficiente, ¿sí? Pero la composición de las sales de rehidratación oral es algo que yo les diría que a esta altura de su carrera es recomendable que la sepan. Se las ¿sí? puse. Porque están, perfecto, ¿sí? Hasta el año 2002 se utilizaban unas sales de rehidratación oral recomendadas por la OMS que tenían una osmolaridad de 300, una miliosmolaridad, sería correctamente hablando, de 311, ¿sí? Ahí tienen la composición, ¿no? Con sales y glucosa. Que en realidad la base, como decía el doctor, de la efectividad, digamos, para rehidratar de las sales de rehidratación oral tiene que ver justamente con el cotransporte sodio-glucosa presente en el epitelio intestinal, ¿sí? Bueno, que bueno, ha salvado, no sé si millones de vidas. Hasta el 2002 se recomendaban unas que tenían una miliosmolaridad de 311, y a partir del 2002 se comenzó a recomendar esta composición, que son las sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida, que tienen no es correcto decir osmolaridad, en realidad es una miliosmolaridad de 245. Todos ya, como hablábamos la otra vez, nos entendemos que decimos osmolaridad, pero en realidad son miliosmoles. Estamos hablando de miliosmoles. Claro. ¿sí? Si dijéramos correctamente, tendríamos que decir 0,245 osmoles. Exactamente. Bien, y esto es obviamente hipotónico cuando estamos hablando de nosotros, porque por ahí los marcianos tienen otra definición de tonicidad. Las células marcianas son distintas, ¿no? Por ejemplo, entonces la tonicidad de Marte puede ser distinta. Acuérdense que tonicidad no es un parámetro que se relaciona solo con las características de la solución, sino con el elemento viviente, la célula con la cual están enfrentadas. ¿Sí? Claro, es una variable que se establece justamente en relación a otra solución que está detrás de una membrana. Creo que la mayor parte, obviamente la mayor parte de los seres vivos deben de tener una tonicidad y una osmolaridad similares a las nuestras. Sí. Pero bueno, ustedes saben que hay seres que viven en condiciones extremas, que viven a presiones que nadie soportaría. Hay peces que viven a miles de metros de profundidad, cosa que no resisten estructuras de acero. ¿Sí? O sea, un submarino normal uno lo lleva donde viven estos peces raros que viven lo que se llama la fauna abisal, y ese submarino se rompe peor que la Ara San Juan, se hace bolsas y colapsa. ¿Sí? Y sin embargo hay peces que pueden estar ahí abajo, y tenemos bacterias que viven, las bacterias que viven en los géiseres, que viven a
70, 80 grados de temperatura, y están bárbaros. Así que hay muchas, el tema, te digo para dar un ejemplo, por ahí hay seres que viven con tonicidades, pero la nuestra está alrededor entonces de, ¿cuál sería un coeficiente de reflexión promedio para distintas sustancias? Es complicado, ¿no? Y en general, bueno, en biofísica no establecemos un valor específico. Hablamos de cercano a 1 cuando el soluto no atraviesa la Claro. membrana y cercano a 0 cuando sí la atraviesa. Entonces, bueno, si lo ponemos después en una fórmula para medir el flujo de agua, el que es cercano a 0, al ser un factor, va a disminuir el flujo de agua porque justamente atraviesa, si hay diferencia de concentración, atraviesa la membrana y no ocasiona flujo osmótico. ¿Sí? Pero Cuando calculamos la osmolaridad plasmática, que esto es una cosa práctica útil, ¿sí? ¿Cómo calculamos la osmolaridad plasmática? Multiplicamos por 2 la natremia, ¿no? O sea, vamos, ¿cuánto es la natremia? Hay cosas que ustedes ya tienen que ir sabiendo, ¿eh? Ya tienen que ir sabiendo. Cuando ustedes conocen a una chica, van a aprender ciertas cosas, ¿no? En algún momento tienen que saber el número de documento, ya muy adelante. Pero la fecha de cumpleaños la tienen que saber antes, ¿sí o no? Sí, bien. No, entonces, ya la concentración de sodio en plasma la tienen que ir sabiendo. Vamos a poner así, ¿ok? Bueno, ¿cuánto es una concentración de sodio normal? Uno dice 140, vamos, ¿sí? ¿Es normal? 140 miliequivalentes, bien. Bien, multiplican eso por 2, 280. Y tienen después que utilizar 2 sustancias responsables de la osmolaridad que tienen cierto peso en la osmolaridad, como por ejemplo la glucosa. Tienen que tomar la concentración de glucosa, que viene en miligramos por decilitro, y la tienen que transformar a milimoles, tienen que dividir por 18, y le va a dar 90 dividido 18, 5. Entonces a los 280 del sodio por 2 le suman 5 de la concentración de glucosa dividido por 18. Y les queda la urea. La urea, 20 a 40 miligramos por decilitro, vamos a poner 30. Y a la urea la tienen que dividir por 5,6. Divídanla por 6 directamente. ¿Qué les da? 30 dividido 6, 5. 280 más 5 de la glucosa, más 5 de la urea, les va a dar 290, que es la osmolaridad. Ahora, con respecto a la tonicidad, fíjense ustedes que tanto el sodio que ustedes pusieron ahí, como la glucosa, un poco menos, porque la glucosa ya tiene un coeficiente de reflexión más hacia 0 que el sodio, pero igual sigue siendo una sustancia que atraviesa la membrana, van a ser responsables de la tonicidad. Por eso cuando ustedes tienen que hacer una solución de reemplazo, van a utilizar cloruro de sodio al 0,9, ¿sí? Al 0,9%. Pero ¿y la glucosa? Para hacer una solución isotónica, ¿cuánto ponen? 5. ¿Y por qué ponen 5% de glucosa? ¿Y por qué no? Si ustedes ponen 5% de cloruro de sodio, el sujeto va, ¿sí? Como una pasa de uva, es recontra hipertónica. Esto tiene que ver con el coeficiente de reflexión de cada una de esas sustancias. ¿De acuerdo? Y tiene que ver, obviamente, con la cantidad de, la posibilidad de generar osmoles activos que tiene 1 gramo de glucosa y 1 gramo de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? De toda este combo que sirve para calcular la osmolaridad, la que no contribuye a la tonicidad, ¿cuál es? Nosotros dijimos sodio, dijimos glucosa y dijimos urea. La urea que atraviesa la membrana en forma casi libre no va a contribuir a la tonicidad, y sí va a contribuir a la osmolaridad. Y si ustedes quieren ahorrarse el problema, también pueden calcular la osmolaridad a ojo, todavía un poco más sencillamente, diciendo sodio por 2 más 10. Sodio por 2 más 10. Punto. Y ahí, más o menos, ¿de dónde sacan ustedes que en condiciones normales, mientras no sea un sujeto que ustedes pueden sospechar que tenga 900 de glucemia, o 400 de glucemia, que esté empezando a contribuir ya 400,
¿no? Dividido 18, le estaríamos agregando algo así como 22 o 23 a esa suma, ¿no? Y estaríamos llevando la osmolaridad a 310. Ya estaría bastante, ¿no? Hiperosmolar un sujeto con 400 de glucemia. Así que esta es la manera práctica de ver el peso de cada uno de los componentes osmóticamente activos más importantes en el plasma. ¿Sí? Bien, tengo que dar clase a las 12 y todavía no tengo demasiado preparado el PowerPoint, así que me voy a tener que... El Bueno. componente... ¿Sí, ya? No, Silvia estuvo en trabajo. Ah, En trabajo. En el acá esta gente que tiene adolescencia en esta época, ¿qué tiene como componente de la UP? Adolescencia. Adolescencia. Sí, ya lo vimos hace un ratito. Bien, Brevemente, vi un poco rápido para dar Bien, espacio bien. a las consultas que además mañana tienen el parcial, ¿no? bien. Pero bueno, estamos en horario. ¿no? Estamos, no, sí, estoy perfecto. Bueno, Llegamos. hay clases de consulta. Bueno, otra vez te esperamos, Pablo. Ah, Gracias por encantado. venir. Hay un curso de fisiología renal que empieza, creo que ahora. Sí, pero lo va a hacer el centro de estudiantes. Lo va a anunciar en algún momento. Ah, qué bueno. A mí me invitaron a dar una clase y todo. Buenísimo. Bien. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Nos vemos, Julián. nos vemos. Después hablamos. Dale. No, al contrario. Chicos, si quieren, vemos algunas cositas de los indicadores de inequidad. Lo tienen en el cuaderno del alumno, pero ya que son menos cuarto, Pablo porque tiene que ir a dar una clase. Si ustedes, bueno, el que se quiere ir, obviamente, tiene vía libre. A ver. Entonces, acá les puse el esquema de justamente de este libro que está buenísimo, de el mecanismo del reflejo de la micción y las influencias del sistema nervioso central para facilitar o para inhibir el reflejo. Esto es bastante sencillo. Bueno, depende cómo, si uno se pone con la anatomía, con los nervios, tampoco es tan sencillo, ¿no? Del punto de vista fisiológico. Y ahí abajo les puse que está en el apuntecito de anatomía del cuaderno del alumno, que repasen los receptores, ¿sí? Simpáticos y parasimpáticos, tanto del esfínter como del detrusor. ¿Por qué? Porque después, para tratar la incontinencia o para tratar el síndrome prostático, hay fármacos que actúan sobre esos receptores, ¿sí? Entonces fíjense cuándo son receptores colinérgicos, cuándo son receptores alfa-adrenérgicos, lo tienen ahí, se los quería jerarquizar porque, bueno, el día de mañana cuando se encuentren con el fármaco, se van a acordar que en algún momento estudiaron que estaban estos receptores y van a comprender el mecanismo de acción con mucha más facilidad. Después, bueno, presten atención a cosas que se me ocurren, típicas, clásicas, el epitelio de la vejiga, bueno, las capas de músculo liso, cómo se produce la peristalsis, en el uréter, cómo se produce la desembocadura de los uréteres en la vejiga, que tiene que ver justamente con el hecho de que no se produzca un reflujo vésico-ureteral, que creo que ahí tienen incluso una foto de una fisuretrografía miccional, donde, que es normal, pero que a veces hay personas, y lo ideal es que se detecte en la infancia, que tienen un reflujo vésico-ureteral. Entonces fíjense cuáles son las características anatómicas de la desembocadura de los uréteres en la vejiga, como es el trayecto, etcétera, para impedir que vaya orina de la vejiga de vuelta para los uréteros, ¿sí? Cuestiones que se me ocurre que por ahí se pueden jerarquizar, que tienen implicancia para futuras patologías y que por ende en anatomía se les pueden preguntar con más frecuencia. Lo de los receptores, bueno, en fin, seguimos. Bueno, el epitelio de los túbulos, en el riñón, obviamente. Esto también está en el apunte de anatomía y es algo que es importante el día de mañana que ustedes como médicos generalistas, médicos aztecas, conozcan, ¿sí?, que el control de la continencia fecal y urinaria se va desarrollando en forma evolutiva, no sé hasta qué punto han visto en crecimiento y desarrollo esto, lo pueden sacar del apunte, esto está sacado y yo le agregué un poco algunas edades,
primero los chicos controlan la función intestinal durante la noche, ¿sí? Lo primero, los bebés al principio se hacen caca en el pañal a la noche muy frecuentemente, y enseguida empiezan cada vez menos, ¿sí? Y diría, esto pasa que no lo encontré, pero ya a los meses, años de edad, no es frecuente que tengan incontinencia fecal o que produzcan la defecación inconsciente durante la noche. Eso enseguida se controla, excepto por ahí cuando hay una patología como una diarrea, etc. El control de la función intestinal durante el día tiene un máximo. Ustedes saben que todo en medicina, 4 años como máximo, bueno, puede ser 4 años y un mes y que el chico no tenga ningún problema. Lo mismo que con la maduración de la pubertad, lo mismo que con el crecimiento físico, siempre hay valores, límites que se establecen que nos van a guiar, pero las situaciones clínicas se evalúan en contexto, ¿sí? Habitualmente el control, la continencia de esfínteres se produce antes de los 4 años, pero se estableció que después de los 4 años el chico se le dice que tiene encopresis, que es cuando los chicos se hacen. Y el control de la función vesical durante el día tiene un máximo establecido de 4 años, y el control de la función vesical durante la noche tiene un máximo de 5 años, y esto está aclarado porque es una cuestión que las consulta los urólogos muy frecuentemente, los urólogos infantiles, por la que se llama enuresis, o sea, la incontinencia urinaria nocturna, durante el sueño, no por ser el horario de la noche, sino porque los chicos están durmiendo. Y es la enuresis nocturna, tiene una incidencia o una prevalencia sería de 10 a 15% de los chicos. O sea, que hay un 10 o 15% que a los 5 años no va a controlar. ¿Tá? Igual a los 5 años, 5 y pico, ya hay que empezar a prestar atención. Y además siempre en conjunto, que el chico no tenga ninguna otra alteración en el crecimiento o en el desarrollo psicomotriz, por supuesto. Bueno, se van resolviendo espontáneamente al año. Después, bueno, puede haber patologías que hagan que controlen y dejen de controlar, pero yo lo de las edades se los quería poner, aunque no se lo acuerden de memoria, pero que sepan que hay unas edades que están pautadas como máximas para comenzar a prestar atención. Lo cual no quiere decir que la persona tenga una patología, como siempre, como aclaramos antes. Y por último, el tema de las inequidades en salud. Ahí les copié un pedacito de... hay un nuevo texto para quienes cursaron y que no están cursando ahora. Hay un texto de Emiliano Scaglia, que es de la cátedra de Medicina y Sociedad y de Medicina Preventiva, porque antes había otro texto de inequidades en salud. En el nuevo texto establece la definición de inequidades como las diferencias injustas en la salud. Y lo que dice es que no pueden medirse estas inequidades, sino que lo que se pueden medir en forma indirecta a través de desigualdades en salud que son, bueno, y además de los indicadores socioeconómicos, que son variables más objetivas, más medibles, que el hecho de hablar de inequidades. Bueno, ahí les puse a las chicas que, por supuesto, la pregunta del inicio, ¿quiénes tienen acceso a la actividad física? ¿Quiénes tienen acceso a la salud? Bueno, sí, unos y otros no. Entonces, como para poder relacionarlo con este concepto que está propuesto por el área. Bien, bueno, el porcentaje, los indicadores sociosanitarios están citados en este artículo que escribió. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza, eso lo habíamos hablado un poquitito en los indicadores, pero tienen que saberlo porque está ahí y además es muy importante. ¿Cómo se calcula? Primero la canasta básica total, ¿sí? Que es una serie es un monto de plata que necesitas para adquirir bienes y servicios esenciales, alimentarios y no alimentarios. Y eso se compara con los ingresos familiares. Entonces, de la comparación, decir si ese hogar está bajo la línea de pobreza, cuando no le alcanza para eso, o si le alcanza, no está bajo la línea de pobreza. Ahí abajo les copié del primer semestre de 2022
Argentina. Vos podés hablar de hogares bajo la línea de pobreza o de población bajo la línea de pobreza. ¿Tá? Los hogares, el 27,7% de los hogares están por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre de este año en Argentina. Y si lo tomamos como población, cantidad de personas, ¿sí? El 36,5% de las personas en nuestro país están por debajo de la línea de pobreza. Y después, la línea de indigencia es lo mismo, pero lo que se calcula es la canasta básica alimentaria, ¿sí? Que sería el dinero que necesitas para poder alimentarte correctamente. Bueno, ahí no les puse la estadística, pero la pueden buscar. Me parece que siempre es interesante llevar a la realidad porque es la población con la que trabajamos y somos todos nosotros, ¿no? Y les puse el monto. Al 19 de octubre, ay, siempre me pasa. Al 19 de octubre, ahora pasado, el valor de una canasta básica total tipo 2 creo que es la de familia tipo, mamá, papá y 2 hijos. Según el INDEC es de 128.214,11 centavos. O sea, 128.000 pesos necesita una familia tipo para no ser pobre. Hay 36,5% de las personas que no acceden a esos ingresos básicos. Esto no creo que se los pregunten, pero me pareció que es importante. Y después, bueno, un conjunto de indicadores que configuran lo que son las necesidades básicas insatisfechas. Ahí los tienen, después los leen porque ya se nos va el tiempo, pero lo importante es decir que aunque tengan una característica de todas esas que están ahí, esos hogares tienen necesidades básicas insatisfechas. No es que tienen que reunir una cantidad. Eso está todo en los cursos educativos 2022 del campus actual. Skylia, es el autor. Está todo sacado de ahí, excepto las notitas que le agregué. Así que, bueno, son los indicadores sociosanitarios que nos permiten, de alguna manera, relacionar con que, obviamente, que las personas que tienen necesidades básicas insatisfechas, que están en la línea de pobreza, y ni hablar, las que están bajo la línea de indigencia, tienen las condiciones de vida que van a determinar absolutamente su proceso de salud general. Así que bueno, los libero. Gracias. Suerte mañana. Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chau, chau.